Hola chicos, os quiero hablar de la vida cristiana en profundidad. No que vaya a hablar en profundidad, sino la vida cristiana profunda. No la vida cristiana ritual que viven muchos cristianos. Nuestro llamamiento siempre es a vivir una vida real en Jesús. Para eso quiero basarme en Filipenses, el texto que está en Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 7, en el que Pablo está hablando sobre su propio testimonio, está dando su propio testimonio, su experiencia, lo que él tiene dentro de su corazón. Y él dice que cuantas cosas eran para él ganancia, las había estimado como pérdida por amor de Cristo. En el capítulo 3 empieza hablando de que él era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto al celo, era perseguido de la iglesia. Bueno, se describe como una persona muy recta y religiosa. Sin embargo, a partir del versículo 7 empieza a decir esto, que todas las cosas que tiene las ha estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La excelencia quiere decir el máximo, algo excelente es el máximo, por el conocimiento máximo de Cristo Jesús. Y por él lo había perdido todo, y todo lo tiene incluso por basura, todo lo que tenía lo tiene por basura con tal de ganar a Cristo. Incluso llega a decir que quiere conocerlo a él, el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. ¿Hasta qué punto era el sentimiento que tenía Pablo hacia Jesús dentro de su corazón para querer parecerse a Jesús incluso en sus padecimientos y en la muerte? Y finalmente, si eso también es un llamamiento para nosotros, porque es el Espíritu Santo, el que habita dentro de cada cristiano que tiene a Jesús como Señor de su vida, el que hace ese llamamiento a seguirle, a olvidar todo y dejar todo atrás y tenerlo incluso por basura, para seguir el supremo llamamiento en Cristo Jesús, que incluso uno quiera llegar a ser semejante a Jesús en sus padecimientos y hasta en su muerte. Increíble, ¿verdad? Sí, pues esa es la vida cristiana. En primer lugar, él dice que todo lo que tenía por ganancia lo tiene ahora por basura, por pérdida. Todo lo que tenemos en nuestra vida, nuestras posesiones materiales, nuestros seres queridos, nuestras incluso habilidades que hemos aprendido en la escuela, en la universidad, o nos han enseñado, o que sabemos hacer de forma natural, todo eso lo tenía Pablo por basura. ¿Cómo lo tenemos nosotros? ¿Por basura o por ganancia? Porque esas cosas pueden ser vistas como ganancia, sí, humanamente, lo admito. Ahora bien, si eso lo comparas con conocer a Cristo, todas esas cosas son al final basura. Entonces, ¿qué es conocer a Cristo? ¿Qué significa conocer a Cristo? ¿O qué experimenta uno conociendo a Cristo hasta el punto de que todas sus potencialidades humanas sean declaradas basura? Buena pregunta, ¿verdad? El caso es que por amor a Él, y vamos a intentar contestar esa pregunta, el caso es que por amor a Él, por amor a Cristo, lo ha perdido todo. Pablo lo perdió todo. Jesús lo perdió todo. Por ganarlo al mismo tiempo todo. Especialmente nuestras almas. Los discípulos lo perdieron todo. Se sabe que fueron predicando el Evangelio los discípulos, por eso se llamaron apóstoles, enviados. Apóstol significa enviado. Para predicar el Evangelio, y al final todos terminaron perseguidos. Toda la iglesia terminó perseguida, que al mismo tiempo eso contribuyó al crecimiento del Evangelio, porque se distribuyó toda la población cristiana por todo el Imperio Romano y se distribuyó el Evangelio y se predicó por todas partes del Imperio Romano. Él quería conocerle a Jesús. Ni siquiera decía que lo conocía ya, y está escribiendo Pablo a los filipenses, que quiere conocerle a él, a Jesús. Quiere conocer el poder de su resurrección. O sea, morir un día y resucitar en la resurrección final, hasta incluso llegar a participar en los padecimientos
que había padecido Jesús, valga la redundancia. Jesús había sufrido mucho en la cruz y antes de llegar a la cruz, sufriendo de todo, empezando por físicas, sufrimientos físicos, también humillaciones, de todo. Y él quería hacerse igual que Jesús, parecerse a él, o sea, participar en el poder de la resurrección, pero también en los padecimientos. Hasta ese punto llegaba. Y por eso seguía al supremo llamamiento. Bien, de esto vamos a hablar ahora después, pero ten en cuenta una cosa, que según Juan 15, 16, Dios ha escogido a sus hijos para que hagan esa determinada función. O sea, no somos nosotros las personas los que escogemos, aunque lo creemos así, a los que escogemos servir a Dios, sino que Dios escoge a sus hijos. Dios nos ha elegido para hacer una determinada tarea, a todos los cristianos, a los que creen en Jesús como Señor de su vida. A esos Dios ha elegido para hacer una determinada cosa, que es llevar el Evangelio a todos los demás, que todos los conozcan. O sea, que tú que tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú has sido elegido para predicar el Evangelio al resto de personas que no conocen a Jesús. Y eres responsable de ese llamamiento que tienes dentro para hacerlo de la forma que Dios te dé a conocer, de la forma que tú sepas hacer, de la forma que tú puedas, pero hacerlo porque eres un elegido de Dios para llevar el Evangelio a que otro lo conozca. Además, este llamamiento es para todo creyente. Cada creyente que conoce a Jesús no llega a conocer a Dios para que Él se quede con la salvación y me voy al sofá a seguir viendo la tele. No. Es para llevar el Evangelio a otros que todavía no lo conocen. Recuerda ese concepto de amistad universal que tenía el buen samaritano, el de la parábola del buen samaritano, que se encontró a uno por ahí que no conocía de nada, pero estaba necesitado, y él, sin tener nada que ver y ser de diferente nacionalidad, sin embargo ayudó a esa persona. En ese concepto de amistad global, que todos son nuestros amigos, o sea, todos son susceptibles de ser ayudados por nosotros, es también que se basa la predicación del Evangelio, para predicar el Evangelio con el que tenemos por delante. Para eso, más que habilidades, hace falta carácter. Dicen por ahí algunos que el liderazgo es 80% carácter y 20% habilidades. ¿Qué quiere decir? Que con muy poquitas habilidades y con mucho carácter se puede llegar a ser un líder. Y en cuanto a la predicación del Evangelio, pasa exactamente lo mismo. Simplemente hace falta el carácter, la iniciativa, el querer, el deseo de querer predicar el Evangelio. Porque para eso te ha llamado, para eso nos ha llamado Dios, para extender el Evangelio y que no se quede en nosotros. De una forma o de otra, puedes empezar diciéndole a tu vecino, Dios te bendiga, y él ya dirá, este es de algo. O puedes orar por la gente, empezar a orar por la gente y ver los cambios que produce en su vida de forma continuada, orar de forma continuada y ver los cambios. O visitar a gente que esté pasando por cierta dificultad para ayudar a gente que esté pasando por necesidad. Hay infinitas formas de predicar el Evangelio y seguro que hay una buena para ti. Solo tienes que buscarla, pero búscala. Busca la forma que Dios te ha dado y las oportunidades que Dios te da para predicar el Evangelio. Y finalmente, ¿qué conseguimos con esto? El versículo 13 de Filipenses 3. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue llamado a predicar el Evangelio. Por eso se hizo hombre. Por eso llegó la encarnación, a hacerse persona, a hacerse carne como nosotros y padecer en la carne como nosotros padecemos, para dar ejemplo y para predicar el Evangelio. Sí, Jesús murió por nosotros, pero también vivió por nosotros, enseñándonos las buenas noticias de creer en Él.
La única forma de acercarse a Dios es a través del Hijo. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre, dice la Biblia. Dice el mismo Jesús. Conociendo a Jesús, conocemos al Padre. Y Él pone el Espíritu Santo en nosotros para hacer las cosas que Él quiere. Así que el supremo llamamiento que tuvo Jesús también es un supremo llamamiento para nosotros, al que se refiere aquí Pablo. Conocer a Cristo y poder predicar el Evangelio como Él. Así que hoy, que es domingo, es un buen día para tomar una decisión de empezar la semana siguiente predicando el Evangelio. Buscar las oportunidades, o sea, ocuparse de ese tema. Como dice en Juan, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, buscar las formas, trabajar la forma en que vamos a predicar el Evangelio. Orando por cómo vamos a predicar, orando por las personas que vamos a predicar, preparándonos, pensando, mirando estrategias para predicar individualmente. No podemos descargar, delegar nuestra función de evangelizar a la Iglesia como si fuera el Estado, el todopoderoso Estado. No, la Iglesia, el diácono de evangelización o el pastor son los que tienen que encargarse de esas cosas y ya nos dirán lo que tenemos que hacer. No. Tú tienes un vecino, tú tienes un familiar, tú tienes a alguien que te cruzas por la calle sin tener nada que ver, al que tienes que predicar el Evangelio. O sea, no confíes en la iglesia evangélica local como si fuera el papá Estado en el que descargamos todo. No. La iglesia de Cristo es la iglesia invisible, que va más allá. Y luego los cristianos se organizan en iglesias locales para predicar mejor el Evangelio y aprender las cosas del Evangelio. Pero no descargamos nuestra responsabilidad sobre la iglesia local. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Pero al mismo tiempo, un placer. Porque predicar el Evangelio es un placer. Cuando empieces a hacerlo, ya verás cómo sientes una llenura, sientes que estás haciendo para la función para la cual has sido llamado, y verás que has sido creado para hacer eso precisamente. Dirás, no, yo no sé hablar, yo no sé. Si sabes pintar techos, pintar paredes, o si sabes fregar los platos, cualquier cosa que sepas hacer puede servir para predicar el Evangelio. Pero trabaja en ello, como dice Juan, trabaja en ello. Trabaja en la comida que no perece, trabaja en la predicación del Evangelio. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿A quién vas a hacerlo? Ese es el llamamiento de hoy. Trabaja en predicar el Evangelio, para que esta semana que viene, y la otra, y la otra, y la otra, haya varias personas que a través de ti puedan llegar a conocer el Evangelio, conocer a Dios y a su Hijo Jesús. Dios te bendiga. Un abrazo.